Atención, información de última hora sobre el temblor que estremeció esta tarde a Colombia. Vamos a Armenia. En Armenia los daños son graves. Esta transmisión es en directo. Una persona muerta. Esto es Armenia. Perdón, Pereira. Armenia. En Pereira no hay comunicaciones. Armenia. Estragos provocados por el temblor de hoy a la 1 de la tarde. Esta información es en directo vía Flyaway desde Armenia. En Montenegro, cerca de 50 viviendas, Montenegro está en el Quindío, se desplomaron. Un niño muerto. Hay 3 ancianos también muertos. El 25 de enero de 1999, el cielo estaba despejado y pintaba como un día cualquiera en el Quindío. Así lo recuerdan varias personas que jamás se iban a imaginar que a la 1:19 de la tarde la tierra estremecería a Armenia y a gran parte del eje cafetero. Un brutal terremoto de 6 grados en la escala de Richter dejó un saldo trágico de 1.185 muertos, más de 8.000 heridos, unos 600 desaparecidos y un número superior a 14.000 viviendas destruidas. La tierra del café estaba ante la peor tragedia natural de su historia, un suceso que quedó marcado para siempre en la memoria de Colombia y el recuerdo de las víctimas que quedaron en el corazón de aquellos que vivieron esos angustiantes momentos y trazaron un antes y un después en la historia de la región. 25 años después, Luisa López hace un recorrido por los dolorosos recuerdos de aquel día, en el que apenas era una niña, y entregó su testimonio en los micrófonos de quienique.com, relatando esos detalles de la tragedia, de la cual sobrevivió y que la marcó para siempre. Luisa, gracias por estar con nosotros acá en quienique.com y bienvenida. Gracias, David, por la invitación y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Bueno, Luisa, como lo decíamos en la introducción, era muy pequeña, pero sin duda tiene unos recuerdos todavía muy presentes, unos momentos muy marcados. ¿Y cómo fueron esos momentos del 25 de enero de 1999, Luisa? Bueno, David, yo creo que para todos, y como ya te había dicho antes, fue un cambio para las personas que vivíamos en el Quindío, fue un antes y después del terremoto. Antes del terremoto conocimos una ciudad y después del terremoto fue pues completamente diferente. La vida de muchas personas cambió, la vida mía cambió, de muchos familiares también. Entonces pues ese día muchas personas pues lo recordamos obviamente con tristeza, con nostalgia. Muchas personas perdieron sus seres queridos, sus casas. Pero igualmente, como te decía ahora, cada año intentamos honrar este episodio de nuestras vidas, intentamos honrar todas las pérdidas que se tuvieron este día y también honrar pues la vida de muchas personas. Luego, digamos, del terremoto, mientras estábamos pues en ese momento, fue muy caótico, tuvimos muchísimo pánico, recuerdo mucho que mi mamá intentaba abrir la puerta y empezó a gritar porque el terremoto fue demasiado duro y no podíamos abrir la puerta. Fue bastante traumático un poco el momento, muchísimo miedo, sentimos muchísimo miedo. Finalmente pues logramos abrir la puerta, ya luego pues nos reunimos con mi papá, con mi abuelo y luego de esto pues las comunicaciones se cortaron, entonces debimos salir a buscar a mi abuela que se encontraba pues en la ciudad de Armenia, al otro lado de la ciudad, en el barrio Las Américas. Entonces, como no sabíamos nada de ella, pues mis papás y mi abuelo decidieron salir pues a buscar a mi abuelita sin saber, o sea, ellos en ese momento no habíamos escuchado noticias, todo era muy caótico, no había luz, en ese momento no existían pues los celulares ni WhatsApp, entonces no había manera de comunicarnos porque tampoco había señal. Entonces estábamos totalmente incomunicados y ellos sin saber qué estaba pasando realmente y que digamos la situación era tan grave, decidieron ir a buscar a mi abuela pues con mis hermanas y conmigo. Salimos todos a buscar a mi abuelita con mi hermana y recuerdo que ellos sin saberlo también pues y una muy mala idea fue que decidieron pasar por el centro de la ciudad. El centro de Armenia, como te estaba contando, fue una de las zonas que quedó devastadas por el terremoto y ellos sin saberlo pues decidieron ir por el medio de la ciudad. Obviamente fue muy traumático para todos. Lo que empezamos a ver
fue muy riesgoso porque pues todavía estaban colapsando y estaban cayendo edificaciones. El panorama fue devastador. eh, Nos tocó caminar sobre los muertos. Había gente pues muerta en el piso. eh, Nos tocó caminar por encima de los escombros, personas muy heridas, mucha sangre. Yo pues en ese momento era también pequeña y recuerdo que vi muchos niños también con heridas muy graves en la cabeza, en sus cuerpos. Yo solo recuerdo que miraba a mis papás y mis papás estaban en shock, mi abuelo también, pero pues ellos intentaban ser fuertes. Recuerdo mucho que solo decían como, mira, ahí está ese muerto y pues como que todos simplemente mirábamos, pero como que estábamos en shock y en el momento pues como que no nos dábamos cuenta que estábamos caminando sobre los muertos. Entonces fue bastante traumático para todos. Eh, Recuerdo también mucho la gente estaba como en un estado de conmoción impresionante, todo el mundo corría de un lado para otro. Recuerdo una persona que empezó pues como a orar y muy pues a gritar y a orar en medio de toda la multitud que corría de un lado para el otro. Y recuerdo que él hablaba sobre el apocalipsis. Entonces en ese momento pues yo era pequeña y para mí digamos que se me estaba acabando el mundo, o por lo menos era el mundo que yo conocía hasta el momento, se me estaba acabando. Y de cierta manera pues a todos en ese momento se les acabó pues el mundo, o por lo menos su realidad, la realidad que habían vivido hasta ese momento, porque ya después del terremoto surgieron muchísimos cambios en la ciudad y en la vida de las personas. Así que este suceso fue bastante, digamos, traumático para muchas personas. Como te venía diciendo, muchísimas personas pues perdieron su casa, perdieron familiares, perdieron su vida como la conocían, perdieron sus trabajos. Sí, familiares. Bueno, yo perdí una tía. Digamos que mis familiares perdieron muchísimos conocidos, amigos. Algunos perdieron sus casas. Por lo menos yo, pues mi casa quedó completamente averiada. Perdimos la casa. Digamos que fue un cambio para todos. Muchas personas perdieron sus casas, se perdieron demasiadas vidas. Entonces, pues sí fue como un momento muy difícil para los quindianos. Afortunadamente mi abuela se encontraba en buenas condiciones, estaba muy bien, así que de cierta manera fue un gran alivio que mi abuelita estuviera muy bien. Y ya ese fue como el episodio en el que vivimos uno de los momentos más traumáticos que he vivido en mi vida y que mi familia ha vivido y que los quindianos hemos vivido. Ahorita Luisa nos contaba de que la ciudad de Armenia era una antes y otra después a la que conocemos hoy en día. ¿Cómo esa era Armenia antes del terremoto? Pues sobre todo la parte del centro, como yo te había dicho antes también, algunas zonas de la ciudad quedaron, algunas completamente destruidas y a otras que no les pasó absolutamente nada. Sobre todo la parte del centro, o sea, la parte de la galería del centro era una antes del terremoto. Había muchísima vida en esta zona de la ciudad, en el centro. Era una parte muy comercial donde llegaban las personas de todos los pueblos a comprar, a mercar. Era un lugar con muchísima vida. Entonces también fue como uno de los puntos donde también se perdieron pues, la vida de muchas personas, porque en el momento del terremoto, pues esto fue al mediodía. Había muchas personas al mediodía en el centro, en la galería. Entonces, digamos que sobre todo la parte del centro fue como un cambio total porque el centro quedó completamente devastado. Entonces, la vida de muchos comerciantes cambió porque pues muchas personas también dependían económicamente de sus negocios que quedaron devastados por el terremoto. Toda, digamos, la dinámica comercial cambió en la ciudad porque pues al quedar devastado luego la gente no supo qué hacer, muchas personas perdieron su trabajo, pues además de sus casas, de sus familias. Digamos que hubo un cambio económico y hubo un cambio también, yo creo que en el quindiano,
en la mentalidad y en la personalidad del quindiano. Y en el caso personal de Luisa y su familia, ¿cómo fue ese proceso de recuperación? Pues la verdad es que con mi familia nos unimos, o sea, vivimos muy unidos durante los meses posteriores al evento. Con mi familia pues intentamos como salir entre todos adelante, pues muchos habían perdido sus casas. Con mi familia pues nos unimos, somos una familia bastante grande, entonces pues como que todos nos unimos a vivir juntos durante varios meses en la finca de mi abuela. Allí llegaban ayudas porque pues la ciudad o el departamento estuvo incomunicado durante varios días, entonces pues afortunadamente a nosotros nos llegaron ayudas de otras ciudades, de amigos que habían acá en Bogotá o en otros lugares del país, nos enviaban pues comida, implementos de aseo. O sea, para nosotros fue también gratificante pues tener todas estas ayudas. Y también yo creo que la unión de la familia hizo que todos pues saliéramos adelante, porque pues sí fue como un momento de bastante miedo, de bastante temor que tuvimos todos. Entonces yo creo que la unión y la comunidad unida pues hizo que digamos, de cierta manera pudiéramos afrontar este evento. Claro, este terremoto tuvo una magnitud grandísima, 6.2 grados en la escala de Richter. Y en el caso de Luisa, Sí. ¿cómo se salvó? ¿Cómo fue ese momento? Pues mi casa, aunque sí sufrió varios daños, pues mi casa no se cayó, afortunadamente no se cayó en el momento. Mi casa sí, luego tuvieron que demolerla al tiempo porque había quedado muy averiada. Afortunadamente no se cayó, entonces pues afortunadamente nosotros logramos pues seguir con vida, salir ilesos del evento. Sí, muchas personas perdieron sus casas, familiares perdieron sus casas, se cayeron en el episodio, en el momento. Y pues gracias a Dios y a lo que te digo, afortunadamente mi casa no se cayó en el momento. Entonces por eso pues logramos salir ilesos del terremoto. Sin duda estos episodios van a quedar marcados para siempre en la vida de Luisa y de pues muchísimas personas que vivieron este evento, y todo en la vida y esas cosas dejan una reflexión. ¿Qué reflexión le deja a Luisa haciendo una retrospectiva a esos 24 años antes? Bueno, a pesar de que yo estaba muy pequeña y que en el momento para mí fue muy confuso, como te decía antes, pues para mí queda un poco, digamos, un poco de nostalgia, pues como por lo sucedido, porque fue también un evento un poco traumático yo creería que para la memoria de todos los quindianos. Pero también es como ese poder que tenemos de reconstruirnos. El Quindío y pues Armenia ahora ha logrado reconstruirse. Igualmente las personas han logrado reconstruir sus vidas en medio pues de un evento tan lamentable como este, y creo que ha sido como también el poder de la unión de la comunidad. O sea, la comunidad se unió, muchas familias se unieron como la mía, entonces logramos pues reconstruir nuestras casas, reconstruir nuestras vidas, y pues al momento el Quindío ha logrado reconstruirse, siendo pues hoy uno de los departamentos turísticos más importantes del país, por ejemplo. Entonces creo que es como ese poder de reconstrucción y de encontrar nuevas herramientas. El Quindío en ese momento no era un departamento turístico. Creo que esto también impulsó a que el mismo departamento, las mismas personas encontraran nuevas modalidades de negocio, por así decirlo. Entonces creo que para mí la palabra sería reconstrucción. Bueno, Luisa habla de reconstrucción como ciudad, reconstrucción como región, reconstrucción como sociedad y también la reconstrucción del corazón a través de ese testimonio de Luisa López, quien vivió en carne propia esa tragedia el 25 de enero de 1999, y bueno, que nos comparte su testimonio acá en quienique.com. Luisa, gracias por abrir su corazón.
No, gracias a ti, David, por querer contar un poco sobre este suceso, también por honrar de esta manera pues la memoria de todas las personas que fallecieron y pues también de lo doloroso que fue en su momento. Y pues gracias por este espacio y gracias a todos los que nos están escuchando.